En el funeral de mi hijo, mi nuera susurró en voz alta: «No me voy a encargar de esa vieja bruja». Pero antes de morir, mi hijo me había transferido todos sus bienes en su testamento. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde la que me ves. Así podré saber hasta dónde ha llegado mi historia. La funeraria olía a lirios, sopo y a dolor. Estaba de pie junto al ataúd de mi hijo, mi mano, apoyada en la pulida caoba, tratando de comprender cómo Iker, mi fuerte y vibrante hijo de 35 años, podía yacer allí, tan inmóvil. El médico lo había llamado muerte súbita. Estas cosas a veces suceden, incluso a gente joven y sana. Había dicho, como si esa explicación pudiera llenar el agujero insondable que ahora se había abierto en mi vida. Amigos y familiares deambulaban a mi alrededor, una niebla de ropa negra y voces amortiguadas. Llevaba horas aceptando condolencias, mi rostro congelado en esa máscara que usamos cuando intentamos no desmoronarnos por completo. Mis dedos trazaban el borde de madera del ataúd, la última barrera física entre mi hijo y yo. Don Santiago, el abogado de Iker, me tocó el codo con delicadeza. Cuando esté lista, necesitamos hablar de algunos asuntos. Asentí con la cabeza, adormecida. Nada parecía importar ahora. Ciertamente no los negocios o las cuestiones legales, pero lo seguí a una pequeña habitación lateral, lejos de la fila de recepciones y los murmullos silenciosos de simpatía. Fue entonces cuando la vi. Gracia, mi nuera, acurrucada en una esquina con su hermana. Mi hijo había estado tan enamorado de ella. Incluso cuando empezaron a salir hacía 10 años, había visto la forma en que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Estaba a punto de acercarme a ellas cuando la voz de Gracia, más cortante de lo que nunca la había oído, se abrió paso a través de la atmósfera amortiguada. Sabes que mañana leerán el testamento, ¿verdad?, estaba susurrando. Pero la acústica de la habitación llevó sus palabras claramente hasta donde yo estaba. Solo espero que no le haya dejado nada sustancial a Dolores. Su hermana murmuró algo que no pude oír. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir, soy su esposa. Todo debería ser para mí. La voz de Gracia goteaba de una amargura que nunca había oído antes. He pasado 7 años con él, aguantando a su madre, estando constantemente cerca, dando opiniones sobre todo, desde nuestra casa hasta cómo deberíamos criar a los niños. Me quedé helada, con la mano todavía en el marco de la puerta. ¿Y si espera mudarse contigo ahora?, preguntó su hermana. Gracia se rió. Se rió en el funeral de mi hijo. Preferiría morir. Lo digo en serio. Su voz bajó aún más, pero en la habitación silenciosa todavía podía oír el veneno en sus palabras. Soy yo la que tiene que recoger los pedazos ahora. Soy yo la que tiene que criar a nuestros hijos sola. Y desde luego, no voy a cuidar de esa vieja bruja también. La habitación dio vueltas. Vieja bruja. Así era como me había visto todo este tiempo, la suegra entrometida y dominante. Había intentado tanto ser respetuosa con su matrimonio, ofrecer ayuda solo cuando me la pedían. Había cuidado a mi nieto 2 días a la semana para que Gracia pudiera continuar con su trabajo a tiempo parcial. Había llevado comidas cuando Iker tenía que trabajar hasta tarde. Pensé que teníamos una buena relación. La lectura del testamento será mañana a las 10 de la mañana, decía el señor Santiago,
ajeno a lo que acababa de escuchar. Quería prepararla, Dolores. Iker hizo algunos cambios en su testamento recientemente. Luché por concentrarme en sus pausas, en sus palabras. Los comentarios crueles de Gracia aún resonaban en mis oídos. ¿Cambios? Pregunté, mi voz sonando distante incluso para mí misma. Sí, hace unas 3 semanas, dudó. Transfirió casi todo a usted, Dolores, no a Gracia. ¿Qué? Lo miré fijamente. Pero eso no tiene sentido. Gracia es su esposa. Los niños. Estableció fondos fiduciarios para los niños que madurarán cuando cumplan 25 años, explicó el señor Santiago en voz baja. Pero la casa, sus inversiones, el dinero del seguro, todo va a usted. Fue bastante explícito al respecto. Mi mente se tambaleó. ¿Por qué haría Iker esto? Siempre había sido reflexivo, deliberado en sus decisiones. Esta no era una elección impulsiva. Detrás de nosotros, Gracia me había visto. Su rostro cambió de molesto a una máscara de dolor practicada. Todo rastro de su desprecio anterior se desvaneció. Pero yo ya lo había visto. La verdadera Gracia, la que existía cuando pensaba que nadie la veía. Dolores, dijo, acercándose con los brazos extendidos para un abrazo. Lo siento mucho. Todos estamos tratando de procesar esta horrible pérdida. Mientras me abrazaba, su perfume era asfixiante. Todo lo que podía pensar era, mi hijo lo sabía. De alguna manera, mi hijo sabía exactamente quién era ella. Y ahora yo también empezaba a entenderlo. La lectura del testamento fue todo lo que temía y más. Gracia se sentó frente a mí en la mesa de conferencias, su rostro una tormenta de rabia apenas contenida, mientras el señor Santiago confirmaba lo que me había dicho en el funeral. Iker había cambiado su testamento solo 3 semanas antes de su muerte, dejándome casi todo a mí en lugar de a ella. Esto no puede ser legal, espetó Gracia, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en la carpeta de cuero que había traído. Obviamente no estaba en sus cabales. Le aseguro, señora López, que su marido estaba en su sano juicio y cuerpo cuando hizo estos cambios, dijo el señor Santiago, su voz con la calma practicada de alguien que ha lidiado con muchas disputas familiares. Fue bastante inflexible sobre sus decisiones. El viaje a casa, después, fue un borrón. Gracia salió furiosa de la oficina, negándose a hablarme. Una parte de mí quería acercarse, intentar entender, mantener alguna conexión con mis nietos. Pero el recuerdo de sus palabras en el funeral, desde luego, no voy a cuidar de esa vieja bruja, me mantuvo en silencio. 3 días después, estaba en el despacho de Iker, rodeada de los restos de la vida de mi hijo. Gracia, a regañadientes, me había dado la llave, alegando que aún no podía soportar ordenar sus cosas. La casa se sentía hueca, abandonada. Aunque Gracia y los niños todavía vivían allí, se habían ido a quedar con sus padres por unos días, dándome espacio para recoger las pertenencias personales de Iker. Pasé los dedos por su escritorio, recordando cómo se sentaba aquí las tardes de domingo, cuando los niños dormían la siesta, trabajando en cualquier proyecto que hubiera capturado su imaginación esa semana. La silla de cuero aún conservaba la huella de su cuerpo. Fue entonces cuando noté el cajón ligeramente entreabierto, con una pequeña llave todavía en la cerradura. Iker siempre había sido meticuloso con la seguridad. No lo habría dejado desbloqueado, a menos que... Mis manos temblaron mientras abría el cajón. Dentro había una gruesa carpeta de manila etiquetada simplemente como registros financieros. No debería entrometerme, pensé, pero algo me obligó a abrirla. Lo que encontré dentro hizo que mi sangre se helara.
extractos de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos, avisos bancarios, docenas de ellos que abarcaban los últimos 2 años. Y sujetada al frente con un clip, había una nota escrita a mano con la caligrafía pulcra y precisa de Iker. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debí habértelo dicho antes. Las lágrimas empañaron mi vista mientras revisaba los documentos. La historia que contaban era devastadora. Gracia había estado drenando sistemáticamente sus cuentas durante meses, tal vez y años. Retiros de efectivo en casino, sitios de juego en línea, compras de lujo de vueltas por dinero en efectivo y préstamos. Tantos préstamos tomados a nombre de Iker, algunos con tasas de interés que me hicieron jadear. Oh, Iker, susurré, mi corazón rompiéndose de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Como si fuera una respuesta, una pequeña memoria USB cayó de entre los papeles. La enchufé en el ordenador de Iker y encontré un único archivo de vídeo con fecha de hace solo 3 semanas, la misma fecha en que había cambiado su testamento. El rostro de mi hijo llenó la pantalla, con un aspecto cansado, pero resuelto. Mamá, comenzó, su voz enviando una nueva ola de dolor a través de mí. Si estás viendo esto, entonces las cosas probablemente han empeorado con Gracia, y te estás enterando de todo de la manera difícil. Lo siento por eso. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me hizo doler el pecho. Descubrí el problema de juego de Gracia hace unos 6 meses. Al principio, pensé que podríamos superarlo. La metí en terapia, establecí cuentas separadas, pero es más profundo de lo que me di cuenta inicialmente. Suspiró pesadamente. La semana pasada, descubrí que ha estado pidiendo préstamos a gente poco recomendable, gente que no sigue exactamente las prácticas legales de cobro. Me tapé la boca con la mano, horrorizada. Voy a cambiar mi testamento hoy, continuó. Si algo me pasa, necesitas estar protegida. La casa, las inversiones, tienen que ir a ti. Te asegurarás de que los niños estén atendidos. Lo sé. Gracia. Su voz se quebró. La amo, mamá. Todavía lo hago, pero ya no puedo confiarle nuestro futuro. El vídeo terminó, y me senté en la creciente oscuridad de su despacho, las piezas finalmente encajando. La repentina muerte de mi hijo. Fue así, atlético y consciente de su salud. Los misteriosos cambios en su testamento. La forma venenosa en que Gracia había hablado de mí en el funeral. ¿Había el estrés de la traición de Gracia contribuido a su ataque al corazón? ¿O había algo aún más siniestro en juego? Un ruido en la parte delantera de la casa me sobresaltó. Pasos en el pasillo. Gracia había vuelto. Cerré rápidamente el ordenador y recogí los documentos, metiéndolos en mi bolso. Lo que sea que estuviera pasando aquí, necesitaba tener cuidado, por mi seguridad, por el futuro de mis nietos y por la memoria de Iker. «¡Dolores!», llamó la voz de Gracia, dulce y completamente en desacuerdo con la mujer que había vislumbrado en el funeral. «¿Todavía estás aquí? Traje la cena». Respiré hondo y salí de la oficina, aferrando los secretos de mi hijo. Hijo. Justo estaba terminando, dije, forzando una sonrisa. Qué detalle traer comida. Sus ojos se movieron a mi bolso, luego de vuelta a mi cara. Su sonrisa nunca llegando a sus ojos. Bueno, somos familia, ¿no? Necesitamos permanecer unidos ahora, más que nunca. Mientras la seguía a la cocina, un pensamiento se cristalizó en mi mente. Mi hijo había intentado protegerme. Ahora era mi turno de proteger lo que había dejado atrás. Han pasado 2 meses desde el funeral de Iker y mi mundo
se ha reducido al tamaño de mi sala de estar. El teléfono rara vez suena. Las invitaciones a eventos comunitarios han dejado de llegar. Mi club de bridge semanal me informó a regañadientes que estaban reestructurando los grupos y de alguna manera no había lugar para mí. Sabía quién estaba detrás de todo esto. Gracia siempre había sido popular en nuestra pequeña comunidad, encantadora, hermosa y hábil para presentarse como la esposa y madre perfecta. Ahora era igualmente hábil para presentarse como la viuda afligida, cruelmente privada de su legítima herencia por una suegra codiciosa. ¿Oíste lo que Dolores le hizo a la pobre Gracia? Había oído susurrar a la señora Pérez a otra mujer en el supermercado la semana pasada. Lo tomó todo después de que Iker muriera, dejando a Gracia y a esos pobres niños prácticamente sin nada. Y después de todo lo que Gracia hizo, cuidando a Dolores cuando tuvo esa operación de cadera el año pasado, abandoné mi carrito y me fui sin las compras que necesitaba, mis mejillas ardiendo de humillación. La narrativa que Gracia había creado no tenía parecido con la realidad. Me había visitado exactamente 2 veces durante mi recuperación, ambas con Iker. Pero la comunidad la había abrazado por completo. Aún peor era lo que había hecho con mis nietos. Sofía, de 9 años, y Lucas, de 6, habían sido las luces de mi vida. Antes de la muerte de Iker, los veía 3 o 4 veces a la semana. Ahora, mis llamadas no eran respondidas, mis mensajes sin contestar. Cuando lograba hablar con ellos, eran distantes golpes y cautelosos. El fin de semana pasado, finalmente confronté a Gracia al respecto cuando dejó a los niños para una rara visita. Solo los tendrás por 2 horas, había dicho, mirando su reloj. Tengo que llevarlos a una fiesta de cumpleaños más tarde. Gracia, necesitamos hablar de lo que está pasando, dije, manteniendo mi voz baja para que los niños no pudieran oírme desde el jardín. ¿Por qué estás poniendo a todos en mi contra? ¿Por qué mantienes a los niños lejos? Su rostro se había transformado, la máscara agradable deslizándose para revelar el cálculo frío debajo. No sé de qué estás hablando, Dolores. Tal vez la gente finalmente te está viendo por lo que realmente eres, una mujer controladora y egoísta que no pudo dejar que su hijo viviera su propia vida. Eso no es cierto, y lo sabes, protesté. Iker cambió su testamento porque descubrió lo que estabas haciendo con tu juego. Ella se rió, pero vi pánico destellar en sus ojos. ¿Es esa la historia que le estás contando a la gente ahora? Dios mío, Dolores, escúchate a ti misma. Primero robas mi herencia, ahora me estás inventando adicciones. No me extraña que nadie quiera estar cerca de ti. Se acercó, su voz bajando a un susurro amenazador. Déjame dejar una cosa perfectamente clara. Esos son mis hijos. Si quieres verlos, mantendrás tus acusaciones locas para ti, y empezarás a transferir los bienes de Iker de vuelta a donde pertenecen, a mí. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en mi cocina, una taza de té enfriándose frente a mí. El silencio de la casa me oprimía por todos lados. Por primera vez, desde que Iker murió, me permití llorar. Sollozos profundos que me dejaban sin aliento. El aislamiento estaba funcionando. Había empezado a cuestionarme, a preguntarme si yo era la villana en esta historia. Tal vez había sido demasiado controladora. Tal vez Iker había cambiado su testamento por otras razones. Tal vez el juego de Gracia no era tan serio como yo había pensado. A la mañana siguiente, me encontré en el despacho del doctor Cor Morales. Había sido nuestro médico de familia durante 20 años.
Había visto a Ike Scheer crecer de adolescente a hombre. Seguramente, él al menos, no se habría puesto en mi contra. Pero mientras me examinaba, su manera era fría, profesional, donde antes había sido cálida y amigable. Parece ansiosa, Dolores, dijo, tomando notas en mi historial sin mirarme a los ojos. ¿Tiene problemas para dormir? Sí, admití. He estado bajo mucho estrés desde que Eiker murió. Él asintió, aún sin mirarme. Gracia mencionó que está preocupada por su estado mental. Dijo que ha estado haciendo algunas acusaciones extrañas, teniendo problemas para distinguir la realidad de la ficción. Mi sangre se heló. ¿Gracia te habló de mí? Está preocupada, dijo simplemente. Cree que podría estar en las primeras etapas de demencia, la paranoia, los cambios de humor, el comportamiento irracional con el testamento. Eso no es... Yo no... Luché por encontrar las palabras, conmocionada por lo profundamente que Gracia había envenenado incluso esta relación. El doctor Morales finalmente me miró a los ojos. Le voy a recetar algo para la ansiedad, y me gustaría que viera a un neurólogo, solo para descartar cosas. Me fui con una receta que no tenía intención de surtir, y la aplastante comprensión de que Gracia estaba destruyendo sistemáticamente no solo mi reputación, sino mi credibilidad. Si ella lograba convencer a la gente de que me estaba volviendo mentalmente incompetente, ¿qué le impediría impugnar el testamento por esos motivos? Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar de Gracia. Nos vemos en la cafetería del Río mañana a las 10 oso. Ven sola. Olivia. La hermana de Gracia quería verme. Mi corazón se aceleró mientras releía el mensaje. Después de meses de aislamiento, ¿podría finalmente haber encontrado una aliada? La cafetería del Río estaba en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos como para que Gracia y sus amigos no me vieran allí. Llegué temprano, eligiendo una mesa en la esquina con la espalda a la pared, desde donde podía ver a todos los que entraban. La camarera me trajo un café con una sonrisa que no tenía juicio ni lástima. La primera sonrisa así que recibía en semanas. Exactamente a las 10:06, Olivia entró. Era la hermana menor de Gracia, pero no podían ser más diferentes. Donde Gracia era pulida y perfecta, Olivia era natural y relajada. Hoy llevaba vaqueros y un jersey simple, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Me vio de inmediato y se acercó, deslizándose en el asiento frente a mí sin un saludo. ¿Alguien te vio venir aquí?, preguntó, su voz baja. Sacudí la cabeza. No lo creo, Olivia. ¿Por qué tanto secreto? ¿De qué se trata? Respiró hondo, jugueteando con la servilleta de papel frente a ella. He querido hablar contigo desde el funeral, pero Gracia me vigila como un halcón. Ella sabe que nunca he aprobado cómo trata a la gente. La camarera se acercó y Olivia pidió café, esperando hasta que estuviéramos solas de nuevo antes de continuar. Dolores, necesito que sepas que te creo en todo. Lo del juego, los préstamos, todo. Mis manos temblaron mientras dejaba mi taza. ¿En serio? ¿Pero cómo? Porque lo he visto antes. La expresión de Olivia se endureció. Esta no es la primera vez. Gracia ya ha hecho esto. Antes de conocer a Eiker, estaba prometida con un hombre llamado David. Familia rica, buenas perspectivas. Casi lo destruye financieramente antes de que sus padres intervinieran. Un zumbido sordo llenó mis oídos mientras Olivia continuaba, explicando cómo Gracia había exhibido estos patrones durante toda su vida, encontrando personas vulnerables, encantándolas,
y luego explotándolas para su propio beneficio. Nuestros padres lo permitieron, dijo Olivia, con disgusto evidente en su voz. Pensaban que su belleza y encanto eran sus dones y que debían usarlos para asegurar su futuro. La animaron a encontrar hombres ricos para hacer lo que fuera necesario para mantener un cierto estilo de vida. Pero parecía amar a Iker. Protesté débilmente. Parecían felices. La sonrisa de Olivia era triste. Gracia es una excelente actriz y tal vez lo amó a su manera, pero cuando ama algo, lo consume. Toma y toma hasta que no queda nada. Sacó una pequeña libreta de su bolso. He estado documentando todo. Las mentiras que ha dicho sobre ti, la forma en que ha manipulado a los niños, a la comunidad. Le dijo a nuestros padres que fuiste abusiva con Iker durante su infancia, que lo controlabas con dinero. La injusticia me golpeó como un golpe físico. ¿Por qué diría esas cosas? Porque está desesperada, dijo Olivia simplemente. Lo que sea que Iker descubrió debe haber sido malo. Realmente Mo. Necesita esa herencia, Dolores. No solo por el estilo de vida, sino para encubrir sus rastros. ¿Qué rastros?, pregunté, un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Olivia dudó. No tengo pruebas, solo sospechas, pero creo que algunas de las personas a las que Gracia les pidió prestado no son solo usureros. Creo que podrían estar conectadas con criminales más serios. El café de repente se sintió de demasiado pequeño, demasiado expuesto. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que debes tener cuidado, interrumpió Olivia. Gracia no está simplemente esparciendo rumores para ser mezquina. Está destruyendo metódicamente tu credibilidad porque tiene miedo de lo que puedas descubrir. La historia de la demencia, un clásico de Gracia. Le hizo lo mismo a nuestra abuela cuando la anciana la pilló robando joyas. Mi mente corrió, conectando puntos que no había visto antes. La forma en que el doctor Morales me había mirado, el repentino rechazo de la comunidad, el extraño comportamiento de los niños. Me está haciendo gaslighting, dije. El término venía de un artículo que había leído hace años, haciéndome dudar de mi propia cordura. Exactamente. Olivia asintió vigorosamente. Y es buena en ello. Ha tenido mucha práctica. Pensé en todos los meses que había pasado cuestionándome, preguntándome si realmente era la villana en esta historia. El alivio de que me creyeran, de que mis experiencias fueran validadas, fue abrumador. ¿Qué debo hacer?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. Documenta todo, dijo Olivia con firmeza. Cada interacción extrae, cada rumor que te llegue, cada vez que restrinja el acceso a los niños, y no tomes nada que te dé, ni comida, ni bebidas, ni medicamentos. ¿Crees que ella? Ni siquiera pude terminar la frase. La expresión de Olivia era grave. Ya no sé de lo que es capaz. La Gracia con la que crecí era manipuladora y egoísta, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. La presión debe ser inmensa si está tomando estos riesgos. Miró su reloj. Tengo que irme. Gracia cree que estoy en el gimnasio. Sacó un teléfono, burner, y lo deslizó sobre la mesa. Úsalo para contactarme. Mi número es el único programado en él. No uses tu teléfono habitual. No me extrañaría que tuviera a alguien monitoreando tus llamadas. Mientras se levantaba para irse, dudó. Luego se acercó y me apretó la mano. No estás loca, Dolores. No eres la mala aquí. Recuérdalo. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo, agarrando el teléfono que me había dado como si fuera un salvavidas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de algo que casi había olvidado.
esperanza. Esa noche, mientras revisaba más papeles de Iker, encontré algo que se me había escapado antes. Una pequeña llave pegada en la parte trasera del cajón de su escritorio, con una nota que simplemente decía: Trastero número 17, calle Mayor, cerrajería. Lo que sea que Iker había descubierto sobre Gracia, lo que sea que lo había impulsado a cambiar su testamento tan drásticamente, la evidencia podría estar en ese trastero. Mañana descubriría lo que mi hijo había estado escondiendo y lo que Gracia estaba tan desesperada por mantener enterrado. Mientras sostenía la llave en mi palma, una extraña calma se apoderó de mí. La niebla del dolor y la confusión se estaba disipando, reemplazada por un claro sentido de propósito. Gracia me había subestimado, tratándome como a una anciana indefensa que podía manipular y desechar fácilmente. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La cerrajería de la calle Mayor era un edificio anodino en las afueras del centro. El tipo de lugar por el que podrías pasar 100 veces sin darte cuenta. El aire de la mañana era fresco, mientras mi estacionaba en el parking casi vacío, agarrando la llave de Iker Kir en mi mano. Mi corazón latía con anticipación y miedo. ¿Qué encontraría dentro? El gerente de las instalaciones apenas miró mi identificación antes de dirigirme al trastero número 17, un pequeño espacio de almacenamiento al final de un pasillo tenuemente iluminado. La cerradura giró con un clic satisfactorio y levanté la puerta metálica. Dentro, cuidadosamente organizadas y etiquetadas, había docenas de cajas. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue una gran pizarra blanca apoyada contra la pared del fondo, cubierta con la caligrafía precisa de Iker. Era una línea de tiempo que se extendía 3 años atrás, documentando las actividades de Gracia con meticuloso detalle. Retiros de efectivo, visitas a casinos, cuentas de juego en línea, ausencias inexplicables. Cada entrada estaba anotada con fechas, cantidades y a veces fotografías. «Oh, Iker», susurré, trazando mis dedos sobre su letra. La estabas investigando. Una caja estaba etiquetada simplemente como evidencia. Dentro encontré extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, todo cuidadosamente organizado, pero fue la memoria USB en el fondo lo que hizo que mis manos temblaran. Me la metí en el bolsillo, sabiendo que necesitaba revisarla en un lugar privado. El trastero contenía algo más, un diario de cuero. La primera entrada estaba fechada hace 3 años, justo después del 6º cumpleaños de Sofía. La última entrada estaba fechada 4 días antes de la muerte de Iker. Hoy confronté a Gracia, decía la última entrada. Le mostré lo que he encontrado. Al principio lo negó todo, luego se puso histérica. Dice que no entiendo la presión a la que ha estado sometida. Tiene razón. No entiendo cómo alguien podría apostar el futuro de nuestros hijos, o cómo podría ponernos en deuda con el tipo de gente que hace amenazas. Me rogó que no se lo dijera a nadie, especialmente a mamá. Dijo que buscaría ayuda, que podríamos superarlo. Quiero creerle. Por el bien de los niños, necesito creerle. Pero he cambiado el testamento hoy por si acaso. Si algo me pasa, mamá se asegurará de que los niños estén protegidos. Las lágrimas empañaron mi visión mientras cerraba el diario. Iker lo había sabido todo y había confrontado a Gracia solo 4 días antes de su repentina muerte. Pasé horas en ese trastero, fotografiando documentos, leyendo las notas de Iker, juntando las piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Cuando me fui, metiendo la evidencia más crucial en mi bolso,
Era una mujer diferente a la que había llegado esa mañana. La niebla del dolor y la duda se había disipado, reemplazada por un propósito frío y claro. Grecia tenía que ser detenida, no solo por mí, sino por mis nietos. Esa tarde llamé a Olivia desde el teléfono burner. Encontré la evidencia de Iker, le dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses. Es peor de lo que pensábamos. Creo que Gracia podría haber tenido algo que ver con la muerte de Iker. La brusca inhalación de Olivia fue audible. Eso es una acusación seria, Dolores. Lo sé, y no puedo probarlo. Todavía no. Pero Iker la confrontó por el juego solo unos días antes de morir. Y mira lo sistemáticamente que ha trabajado para desacreditarme desde entonces. Está aterrorizada de que descubra la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Olivia. Luchar, dije simplemente. ¿Me ayudarás? 2 días después, Olivia y yo nos reunimos con el doctor Navarro, un neurólogo respetado en el pueblo de al lado, alguien sin conexión con Gracia o su círculo social. Me sometí a un examen completo, pruebas cognitivas, escáneres cerebrales, todo. Señora López, dijo el doctor Navarro cuando los resultados regresaron, puedo afirmar con absoluta certeza que no muestra signos de demencia o deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es excepcional para una mujer de cualquier edad. Pedí sus hallazgos por escrito, lo que me proporcionó junto con una declaración que abordaba las preocupaciones que se habían planteado sobre mi estado mental. A continuación, contraté a un detective privado llamado Marcos, una recomendación de Olivia. Era caro, pero con acceso al dinero de Iker, eso ya no era una preocupación. Necesito documentación de todo lo que Gracia está haciendo, le dije. Los rumores que está esparciendo, la gente con la que se está reuniendo, todo. Y necesito saber a quién le pidió dinero prestado. Mientras tanto, comencé a reconstruir mis conexiones sociales, comenzando con Bárbara, mi amiga más antigua, que se había alejado de mí después de escuchar los rumores de Gracia. Te he echado de menos, dije simplemente cuando aceptó mi invitación a tomar un café. Bárbara parecía incómoda. Oí algunas cosas, Dolores, sobre cómo trataste a Iker, sobre el testamento. Deslicé el informe del doctor Navarro sobre la mesa. Gracia ha estado diciéndole a la gente que tengo demencia. Esto prueba que no la tengo. También ha dicho que fui abusiva con Iker. Tengo décadas de tarjetas de cumpleaños, cartas y fotografías que demuestran lo contrario. Miré a Bárbara a los ojos. Ella está destruyendo mi reputación porque tiene miedo de lo que sé. Lenta, metódicamente, comencé a recuperar mi vida. Me uní a un nuevo club de bridge en el pueblo vecino. Fui voluntaria en la biblioteca, donde la bibliotecaria principal, a la que nunca le había gustado Gracia, me recibió calurosamente. Comencé un blog documentando mi viaje como viuda, escribiendo cuidadosamente sobre mi dolor sin mencionar las corrientes más oscuras debajo. Cada pequeña victoria me fortalecía. Cada pieza de evidencia que Marcos descubría, y había muchas, confirmaba lo que ya sabía. Gracia estaba desesperada, era peligrosa y se estaba desmoronando. La última pieza encajó cuando Marcos descubrió quién le había prestado dinero a Gracia, un hombre llamado Vicente Cruz, que tenía conexiones con el crimen organizado en Barcelona. Le debe más de 200.000 euros, me dijo Marcos gravemente, y los de su clase no extienden los plazos de pago. 2 días después, invité a Gracia y a los niños a cenar. Era hora de una confrontación, pero esta vez yo sería la que tendría el control. Mientras ponía la mesa esa noche,
Me sentí extrañamente tranquila. El timbre sonó y cuadré mis hombros, lista para enfrentar a la mujer que había intentado destruirme. Pero ya no estaba indefensa. Tenía la verdad de mi lado y, lo que es más importante, la evidencia. La partida ha comenzado, Gracia. La partida ha comenzado. Han pasado 3 años desde aquella fatídica cena con Gracia. Todavía recuerdo cómo llegó a mi casa. Todo maquillaje perfecto y sonrisas forzadas. Los niños arrastrándose detrás de ella. ¡Abuela!, había gritado Sofía, corriendo a abrazarme. A los 12 años, todavía era lo suficientemente joven como para ser abiertamente cariñosa. Lucas, a los 9, se quedó atrás, mirándome con cautela, un producto de las historias que Gracia le había estado contando. «Pasen, pasen», había dicho calurosamente, haciéndolos entrar. «La cena está casi lista». Gracia había mirado a su alrededor con sospecha, tal vez esperando ver policías o abogados, esperando para emboscarla. En cambio, solo encontró una comida cuidadosamente preparada y una abuela ansiosa por ver a sus nietos. La confrontación, cuando llegó, fue después de que los niños se hubieran instalado en la sala de estar con una película. «Lo sé todo, Gracia», le dije en voz baja, deslizando una carpeta sobre la mesa. «El juego, los préstamos de Vicente Cruz, las mentiras que has esparcido sobre mí». Su rostro se había quedado sin color. «No sé de qué». «Por favor, no insultes mi inteligencia», la interrumpí. Iker lo documentó todo antes de morir. Encontré su trastero. Por un momento, un miedo genuino brilló en sus ojos. Luego su expresión se endureció. «¿Y qué? Es tu palabra contra la mía. Todos ya piensan que estás perdiendo la cabeza». Yo sonreí entonces, una pequeña sonrisa de satisfacción. Ya no lo piensan. Tengo un examen neurológico que prueba que estoy completamente cuerda. Tengo declaraciones de tu hermana confirmando tu historial de manipulación. Tengo evidencia de que le debes 200.000 euros a un hombre conectado con el crimen organizado. Y tengo toda la documentación de Iker. Sus manos temblaron mientras alcanzaba su copa de vino. «¿Qué quieres?» «Una tregua», le dije simplemente. «No quiero destruirte, Gracia. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos. Quiero que los rumores se detengan. Quiero paz». Me estudió, tal vez buscando debilidad o engaño. «¿Y si me niego?» «Entonces, llevaré todo lo que tengo a la policía. El juego podría no ser ilegal, pero los préstamos, la conexión con Cruz, eso les interesará mucho, especialmente dado el momento de la muerte de Iker». «¿Me estás acusando de...?» Su voz se alzó en pánico. «No te estoy acusando de nada», la interrumpí. «Simplemente estoy exponiendo hechos. Iker te confrontó por el juego y los préstamos 4 días antes de morir. Cambió su testamento para proteger la herencia de los niños. Y luego, tuvo un evento cardíaco repentino a los 35. Gracia se desplomó en su silla. Su fachada se desmoronó por completo. Por primera vez, vi a la mujer real debajo de todas las máscaras, asustada, desesperada, acorralada. «No lo maté», susurró, las lágrimas manchando su maquillaje. «Juro que no lo hice. El estrés, la pelea que tuvimos, tal vez eso contribuyó, pero nunca quise que muriera. Lo amaba a mi manera». Estudié su rostro, buscando la verdad en sus ojos. Hasta el día de hoy, no estoy segura de si le creo, pero en ese momento tomé una decisión. Una elección por la paz, por mis nietos, por mi propio futuro. «Esto es lo que va a pasar», le dije. «Voy a pagar tu deuda con Cruz, no por ti, sino para alejar ese tipo de elemento criminal de mis nietos. A cambio,
Me darás acceso regular y sin trabas a Sofía y Lucas. Dejarás de esparcir rumores sobre mí y buscarás tratamiento para tu adicción al juego. Ella accedió de inmediato, el alivio inundando su rostro. Creo que esperaba algo mucho peor. Ahora, 3 años después, en una cálida tarde de primavera, me siento en mi jardín viendo a Sofía y Lucas jugar. Pasan los fines de semana conmigo ahora, un horario que acordamos después de que Gracia completó su programa de tratamiento. Todavía vive en la casa de Iker, pero está a mi nombre, un hecho que asegura su continua cooperación. Los rosales que Iker y yo plantamos juntos hace años están en plena floración, su fragancia llenando el aire. He agregado nuevas variedades cada año, una forma de mantenerlo presente en este espacio que ambos amábamos. Abuela, mira, llama Sofía, sosteniendo una pequeña maceta de cerámica. A los 14 años, muestra un talento real para la cerámica, un hobby que descubrimos juntas. Hice esto para el cumpleaños de mamá. Sonrío, examinando el cuenco delicadamente elaborado. Es hermoso, cariño. Le encantará. Lucas, ahora de 12 años, está tirado en la hierba cerca, absorto en un libro sobre dinosaurios. Se parece tanto a Iker a esa edad que a veces me quita el aliento. Nuestra relación con Gracia sigue siendo complicada. La confianza que se rompió nunca podrá ser reparada por completo. Pero hemos alcanzado una especie de paz, una paz construida sobre la comprensión mutua. Ella sabe que tengo sus secretos. Yo sé que es capaz de un engaño increíble, pero ambas amamos a estos niños, y ese terreno común se ha convertido en nuestra base. El dinero que causó tanta discordia ha encontrado un propósito mejor. He establecido fondos fiduciarios para Sofía y Lucas, tal como Iker quería. He renovado mi casa para incluir espacios especiales para ellos. Un estudio de cerámica para Sofía, un rincón de lectura para Lucas. Y he apartado fondos para el tratamiento continuo de Gracia, asegurando que pueda manejar la adicción que casi destruye todas nuestras vidas. A veces me pregunto qué pensaría Iker de este arreglo. ¿Aprobaría el compromiso que hice con Gracia? ¿Entendería por qué elegí no investigar la cuestión de su muerte de manera más agresiva? Me gusta creer que sí. Mi hijo siempre fue práctico, siempre compasivo. Cambió su testamento, no por venganza, sino por amor, para proteger lo que más importaba. La semana pasada, finalmente cumplí una promesa que le había hecho a Iker hace años. Siempre habíamos hablado de visitar Italia juntos, explorando las colinas de la Toscana, los pueblos donde habían vivido nuestros antepasados. Con Sofía y Lucas a mi lado, esparcí una pequeña porción de sus cenizas bajo un antiguo olivo, sus hojas plateadas brillando en la brisa. «¿Papá es feliz aquí, abuela?», había preguntado Lucas, su pequeña mano agarrando la mía. «Creo que sí», le respondí, viendo cómo el viento se llevaba las cenizas al campo italiano. «Pero es más feliz sabiendo que estamos juntos, que nos cuidamos el uno al otro». Los niños y yo hemos comenzado una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Iker, plantamos algo nuevo en mi jardín. Un árbol, un rosal, un lecho de sus flores favoritas. Este memorial viviente crece más hermoso cada año, nutrido por nuestras manos y nuestros recuerdos. La vida después de la pérdida no se trata de olvidar, ni siquiera se trata de perdonar. A veces se trata de encontrar un camino a seguir que honre lo que se perdió mientras se abraza lo que queda. El jardín de mi vida estaba quemado y estéril después de la muerte de Iker y de la traición de Gracia. Pero lentamente, temporada tras temporada, está creciendo de nuevo. Diferente a Ant, pero no menos hermoso. Esta noche
mientras los niños me ayudan a preparar la cena en mi cocina, riendo y discutiendo y creando el hermoso caos de la familia, siento la presencia de Aker en el ritmo de nuestras vidas. Él está aquí en la sonrisa de Sofía, en el ceño pensativo de Lucas, en el legado de amor que ningún engaño podría destruir. Este es su último regalo para mí. Esta segunda oportunidad de familia, esta paz que tanto costó conseguir. Y tengo la intención de atesorar cada momento. Eğer hikayemizi beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve hikayenin ne kadar uzağa ulaştığını görmek için hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.